Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor López. Gracias, señora presidenta. Gracias, Ana, por tu comparecencia. Hasta hace un año estaba dando clases en un instituto público y tus palabras me recuerdan a de muchos de mis alumnos movilizados en la lucha contra la LOMCE. Será una intervención incómoda y puede que a algunos no les guste por los ejemplos o por cómo has hablado respecto a determinado partido. Pero esto es algo que se vivía en las aulas, que se vive en las aulas, sobre todo en aquellos sitios, en aquellos espacios que no son pocos en el Estado español, donde además los padres de estos alumnos y alumnas han sufrido la crisis económica, han sufrido el paro y, por tanto, situaciones en las cuales se han visto que quedaban excluidos de determinado modelo social que se les había vendido como un modelo de escala, un modelo que los hijos vivirían mejor que los padres, como los padres, con mucho esfuerzo, habían vivido mejor que sus abuelos. Y esto explica la indignación. Yo pienso que nos hemos de acostumbrar a una sana indignación, como la que nos has presentado en esta sala, que a veces no escucha este tipo de voces, porque estas voces realmente existen. Podemos intentar pensar que no existen, pero existen en muchos sitios, en muchas zonas. Y afectan a todos los que han tenido responsabilidades de gobierno, en España y en Cataluña. En todas partes, el artículo 135, la modificación del artículo 135 de la Constitución, ha llevado no a priorizar todo lo que sería el gasto social, sino a priorizar otras cosas. Y recortes se han producido en muchas comunidades autónomas, también, desgraciadamente, en Cataluña. A pesar de que el amigo Joan quería polemizar con algunos por los porcentajes de PIB, ya lo haremos en otro momento, pero es cierto que en todas partes ha habido este tipo de política que se ha de acabar para que vuestra indignación se convierta en elementos propositivos. Como tú has dicho, pienso que es rápido que se ha de acabar la situación que se vive en las aulas de recorte de profesorado, ha de haber el número de profesores suficientes, se ha de recortar de nuevo el número de alumnos en las aulas a una situación relativamente normal, la anterior, y hemos de hacer un esfuerzo importante en inversión. Pero esto, a pesar de todo, sería insuficiente. Yo pienso que es bueno que se hable de lo que tú has dicho aquí, que esto se ha de hacer y en los presupuestos del Estado, que se dice que han de tener, apoyo suficiente, veremos las partidas de educación, lo que pone, lo veremos, y a partir de aquí tendrá apoyo o no, pero sí que es importante ver el futuro. Y en esto tendría dos baterías de preguntas. Una que me ha pasado la Míriam del Grupo Mixto, que no podías estar aquí, dos preguntas muy concretas sobre propuestas que crees que esta comisión tendría que abordar desde el punto de vista de los estudiantes, y una segunda de cómo ves la comunidad educativa en la que forman parte los estudiantes en esta nueva etapa. ¿Qué papel tendría que tener la comunidad educativa? Yo te haría dos más. Una sobre los estudiantes, es decir, ¿qué papel han de tener los estudiantes en este pacto por la educación? Evidentemente que no solo han de tener media hora. ¿Qué papel han de tener? ¿Cómo tú verías un pacto por la educación donde los estudiantes tengan un papel activo? La segunda pregunta sería, en parte coincidente con la de la Míriam, pero más específica. El papel de la participación de los estudiantes en los consejos escolares de centro, que la LOMCE ha reducido sensiblemente, y en las universidades. Otros comparecientes han hablado de la importancia que tendría que un pacto también fuese un pacto universitario, que no se podía entender un pacto por la educación sin la universidad, no solo porque la universidad forma a los profesores que han de dar clases en el resto del mundo educativo, sino porque es la base de toda educación como educación superior que es. Por lo tanto, ¿qué papel ha de tener la participación de los estudiantes en estos ámbitos? Y muchas gracias por tu comparecencia. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora García, por la exposición que ha hecho.
Yo quería decirle que me parece es de agradecidos, es de bien nacidos ser agradecidos. Y ha empezado usted agradeciendo al Grupo Parlamentario Podemos la posibilidad de estar aquí. Yo le quiero recordar que usted está aquí porque el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos pidieron una subcomisión para el pacto educativo y por eso usted ha sido invitada a sede parlamentaria. Y que en este sentido pues Podemos estuvo, pero está bien que les haya agradecido la comparecencia. Bien, dicho esto, yo, por supuesto, con otro tono y con otras formas, pues coincido en algunas cosas con usted, porque usted ha venido aquí a echarle en cara al PP muchísimos reproches que usted está en su derecho de hacerles y que en algunos de ellos pues yo tampoco he estado de acuerdo con la política educativa ni del PP ni del PSOE en algunos puntos y por eso estoy aquí, me metí en política y estoy tratando de cambiar las cosas desde dentro. Eso no significa que haga una enmienda a la totalidad, porque también creo que hay cosas que se han hecho muy bien a lo largo de estos años y hay cosas que son mejorables y por eso hemos hecho una propuesta de subcomisión. Lo que sí que me gustaría es hacer una aclaración. Usted ha confundido la sede parlamentaria con un aforo para un mitin. Nosotros en una sede parlamentaria donde se plantee o donde se invite a comparecientes sobre un pacto educativo, al menos yo personalmente lo que espero es que, con independencia de lo que ya he sabido, que es que no nos gusta lo que hay o queremos mejorarlo, pues que se nos hagan algunas propuestas concretas. Yo le voy a hacer algunas preguntas concretas porque me interesa la opinión de una parte del estudiantado, porque no representan ustedes a todos los estudiantes. Yo soy profesora universitaria y hay gente que coincide con sus posturas, otra gente que coincide con otros sindicatos, con otras plataformas y, obviamente, hay que escuchar a todo el mundo, atender, intentar recoger lo que sea propositivo y sea positivo para construir una mejor educación. Discrepo en una cosa que ha dicho usted. Bueno, discrepo en bastantes, pero en una en concreto. Usted ha dicho que para seguir los mandatos del jefe no hay que tener formación. Mire, yo creo que formación hay que tener para todo en esta vida. Es una cuestión que me ha enseñado la vida. Al final, formación hay que tener para todo y la formación, con independencia de dónde uno acabe trabajando, es importante, porque si no se tiene formación, pues pasa lo que pasa. Y la verdad es que, escuchándolo usted, me doy cuenta de lo importante que es el trabajo que tenemos que hacer en esta comisión, de lo importante que es. Bien, le voy a hacer preguntas muy concretas, ¿vale? Primero, me gustaría saber cuál es la propuesta del sindicato de estudiantes sobre un problema que estamos viviendo y que sale en los medios de comunicación y que sabemos que existe, que es el tema de la convivencia escolar. ¿Qué plantean concretamente y cómo podemos mejorar esta situación que está afectando a muchos niños, a muchas niñas y a muchos maestros y maestras y profesores? En segundo lugar, me gustaría saber qué propuesta tienen ustedes sobre el modelo curricular. Si tienen algún planteamiento, cómo articular la parte territorial con la parte nacional, qué apuestas hacen. Ya sabemos que no les gusta la LOMCE. Si pudiera ir un poquito más allá y explicarme qué planteamientos tiene usted propositivos sobre lo que les gustaría que se plasmara en una futura ley básica de educación, pues sería de mucha utilidad para todos nosotros para poder mejorar. También sabe usted que no son los únicos, pero PISA apunta algunas cuestiones importantes como fallos en competencias cognitivas, matemáticas y lectoescritoras, pero también hay otras cuestiones como competencias no cognitivas que, por lo menos para mi grupo político, es importante trabajar. Me gustaría saber si tienen ustedes algún modelo, alguna propuesta, alguna idea para poder mejorar no solamente los niveles lectoescritores y matemáticos, sino también cuestiones relacionadas con las habilidades para la negociación, para la exposición en público, para la defensa de argumentos razonados, etcétera, etcétera. Y también una cuestión que me parece importante, que es el tema de la financiación, en la que yo también coincido, que los recortes no han sido nefastos para la educación. Pero, por ejemplo, CANAE tiene una propuesta sobre becas, un modelo de financiación. Me gustaría que, si usted tiene alguna propuesta concreta sobre el modelo de financiación, más allá del 5% del PIB,
el 7%, que el PIB es variable dependiendo de la cantidad de ingresos. Nosotros planteamos más la financiación por estudiante, pero bueno, si usted tiene alguna propuesta concreta, no solamente sobre el modelo de financiación, sino también sobre tasas y becas. Nada más, agradecerle muchísimo su comparecencia y esperemos que podamos hacer un modelo con el que usted esté más de acuerdo. Muchas gracias. María, tiene la palabra el señor Sánchez. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, Ana. Es un placer recibir y escuchar a los que luchan, a los que han luchado estos años en las calles duramente y no solo se limitan a decir aquí, por la boca pequeña, que se defiende la educación pública. Así que te agradezco cada una de tus palabras y además con la valentía con la que te has expresado. Nunca antes en esta comisión, es verdad que llevamos pocas sesiones, había escuchado, bueno, pues tantos suspiros, tantas quejas o tantos cambios de postura en el sillón. Parece que hay verdades que incomodan, así que creo que has hecho una buena intervención. Hay grupos para los que decir que la corrupción erosiona, obviamente, la educación pública es hacer un mitin. Yo creo que es decir una verdad en sede parlamentaria y, de nuevo, te lo agradezco. Quería, como representante de un sindicato de estudiantes histórico, creo, que lleva más de 30 años de lucha, bueno, pues realizarte una serie de cuestiones que tienen que ver con la situación de los estudiantes, pero también con otros ámbitos de la educación, porque creo que tenéis un planteamiento global sobre la educación pública, que al menos a nuestro grupo es la que más nos preocupa, dado los recortes que ha tenido estos años. La educación concertada y la educación privada ha tenido pocos recortes, pero supongo que eso también es hacer un mitin en sede parlamentaria. Te quería preguntar por las razones de la huelga del 9 de marzo y te quería preguntar por qué van a salir de nuevo miles de personas a las calles contra una ley, la LOMCE, que hoy algún grupo, en concreto el Grupo Socialista, decía que prácticamente estaba ya derogada, cuando lo que se ha hecho es paralizar un calendario de aplicación que, por otra parte, ya estaba muy avanzado, pero que los estudiantes creo que sufrís todavía día a día en vuestros centros. Quería que nos explicaras, desde el punto de vista de los estudiantes, qué supone la LOMCE en el día a día de vuestros centros. Por otra parte, habláis de un tema que parece que se nos ha olvidado, que son las reválidas. Te quería preguntar, ahora están paralizadas, pero esa paralización es solo por 6 meses hasta que se alcance o no se alcance un pacto educativo que, por lo que se escucha a algunos grupos, se quiere muy de mínimo, se quiere que no aborde los principales problemas que tiene la educación pública. Te quería preguntar cuáles son las causas que a tu juicio justifican este constante endurecimiento de las pruebas de acceso, a qué se debe y si eso realmente mejora la educación y, en el caso del sindicato de estudiantes, bueno, pues ¿cuáles planteáis que podrían ser estas pruebas por las que se debería regular y ordenar el acceso a la universidad? Los recortes educativos que han sido de 7.000 millones, que no es una tontería, y que, por supuesto, tienen su origen en el origen a la banca. Decir eso no es hacer un mitin en sede parlamentaria y que tiene también que ver con una corrupción que nos sale muy cara a los españoles, 48.000 millones al año, según los técnicos de Hacienda. Ha tenido que ver también con una merma en la igualdad de oportunidades y en un recorte de las becas. Ahora, estos días, ayer de hecho registré unas preguntas, estamos viendo que hay un retraso muy importante en los beneficiarios de becas. Nos gustaría saber si tienes algún dato sobre esto y cómo se vive esto, sobre todo en los estudiantes, sobre todo de la clase trabajadora, que necesitan esas becas para estudiar. Los recortes, como estamos diciendo, han planteado un menoscabo en la posibilidad de bueno, pues la labor docente de muchos trabajadores que se dedican a la enseñanza. En esta comisión hemos comentado en otras sesiones la necesidad de un nuevo sistema de acceso a la función pública docente, pero a juicio de nuestro grupo el principal problema tiene que ver con las ratios en el aula, tiene que ver con esas bajas que no se cubren también por falta de inversión. Y, en este sentido, nos gustaría, frente a otros grupos que plantean que lo único parece también un endurecimiento de las pruebas a los profesores o un MIR educativo que no se sabe muy bien en qué consistiría, cuáles son las carencias o los puntos fuertes que los estudiantes veis en el día a día de las aulas que tienen los profesores, qué necesidades tienen los profesores en el aula y, a juicio del sindicato de estudiantes, cómo se podría mejorar esa formación de los profesores, pero sobre todo mejorar el día a día del trabajo de los profesionales en el aula.
También un punto que creo que tendría que abordar cualquier pacto educativo es el tema de la convivencia escolar. No en abstracto, sino por un tema muy concreto. He visto en vuestra web que os vais a adherir el día 8 de marzo a una huelga contra la violencia machista. Creo que la violencia machista también se vive en las aulas y quería preguntaros cómo creéis que se puede abordar el problema de la violencia machista en las aulas, qué tipo de contenidos no tienen que tener cabida y qué tipo de formación debería darse en las aulas para avanzar hacia la erradicación de ese tipo de violencia. En cuanto a la arquitectura del sistema educativo, nos gustaría preguntaros cuáles creéis que son la función de los itinerarios tempranos, cuáles son los efectos que pueden generar en la segregación entre los estudiantes de un barrio como Vallecas o en el barrio de Salamanca. Y por último, en cuanto al pacto educativo, ¿no? El pacto educativo que ha generado, bueno, pues esperanza en algunos sectores, escepticismo en otros. Quería plantear una cuestión muy básica y es qué puntos básicos tendría que tener este pacto que se quiere social, se quiere político pero también social, se quiere con la comunidad educativa, para que toda esa gente que había estado 4 años luchando en las calles por la educación pública podáis sentirlo como un pacto que también sea vuestro y que recoja esas demandas que son mayoritarias en la comunidad educativa, al menos de la escuela pública. Muchas gracias. Señor Mijón. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, dar la bienvenida a la representante del Sindicato de Estudiantes, a doña Ana García. Significar también que su presencia en esta subcomisión es porque todos los grupos que formamos parte de esta subcomisión acordamos que los miembros del Consejo Escolar del Estado estuvieran aquí, todos aquellos que representan las asociaciones, y, por lo tanto, usted, como representante del Sindicato de Estudiantes, igual que los demás comparecientes, entraba en ese cupo común. Y, por supuesto, hay cosas que me encantaría debatir con usted, pero no hemos venido aquí para debatir con usted, sino para escucharla, porque queremos escucharla. No voy a debatir con usted la opinión que usted ha vertido sobre las decisiones de mi partido, aunque sí estoy de acuerdo que las cosas serían muy distintas si otros partidos también hubieran votado de una forma distinta en su día. Pero vamos a ir con lo que pretendemos hacer, que es elementos positivos para el informe o para las bases, o como queramos llamarlo, que esta subcomisión tiene que hacer, ¿no? Coincidimos mucho con la cara que usted nos ha dibujado sobre cómo está el estado actual del sistema educativo de nuestro país. Efectivamente, tendríamos que ahora mismo hablar de muchas de las cuestiones que usted mencionó y que diríamos amén a la mayoría de ellas. Pero queremos también que usted nos muestre aquí la cara B. Si es verdad que hoy el protagonismo es la cara A, lo mal que está la educación y, sobre todo, lo mal que está el sistema educativo público, esta subcomisión tiene además que pensar hacia adelante, no mirar con luces cortas, sino con luces largas, y qué ley de educación queremos. Sabemos, además, porque a ustedes lo seguimos, como a todos los sindicatos que hay en este país, al suyo, por supuesto, también, que no solamente es ir contra la LOMCE, sino que también cuando no estaba la LOMCE ustedes también tenían críticas a verter sobre el sistema educativo que existía en este momento. Por lo tanto, por supuesto que el punto de partida para una nueva ley no puede ser la LOMCE en ningún caso, pero también es verdad que tenemos que mirar por encima de lo que teníamos antes de la LOMCE. Entonces, en virtud de esto, en virtud del diagnóstico que esto ha hecho sobre la situación actual, nos gustaría también saber qué cuestiones piensan ustedes que habría que abordar y cómo habría que abordarlas. Por ejemplo, me gustaría saber la opinión de su sindicato sobre el diseño curricular en este momento. Nuestra forma de entender este tema es que seguramente, permítame que lo resuma con una frase, seguramente habría que enseñar menos para que se pudiera aprender más. Creemos que estamos hablando de diseños curriculares extremadamente cargados y que en este momento requerirían una investigación profunda para poder hacer unos currículos mucho más adecuados para las aulas. Quisiéramos también saber qué opina usted sobre el debate sobre la comprensividad, si ustedes creen que debemos tener una escuela comprensiva y común hasta los 16 años, o si cree usted que debe haber itinerarios antes. Este es un punto en su momento también conflictivo. Por supuesto, entiendo que ustedes creen, y coincidiríamos, en que de haberlos tendrían que ser absolutamente reversibles para que en cualquier caso se pudiera pasar de uno a otro. También me gustaría saber la opinión que tienen ustedes acerca del protagonismo que debieran tener las llamadas enseñanzas de humanidades o enseñanzas artísticas, que en nuestra opinión han quedado tremendamente relegadas. ¿Cómo piensa usted que está en este momento el estado de situación de la orientación escolar que recibe el alumnado? También, por supuesto, de la orientación laboral, fundamentalmente en un punto clave como puede ser a finales de la ESO o durante ese proceso que lleva hasta finales de la ESO. ¿Qué piensan ustedes sobre las pruebas de acceso a la universidad? Si habría que cambiar el sistema, y no me refiero
a este de las reválidas, que por supuesto todos concordamos en que había que eliminarlas, sino si a ustedes les vale el sistema que había antes o creen ustedes que habría que establecer algún sistema distinto. ¿Cómo entienden ustedes la democratización de las aulas, pero también cómo entienden ustedes la autonomía de los centros? ¿En qué debe estar basada esa autonomía de los centros? Si creen el sindicato de estudiantes que una materia como educación para la ciudadanía debiera incorporarse nuevamente al diseño curricular, o si la creen prescindible, o si creen que debiera ser una materia transversal y nunca como materia única o singular. Por supuesto, ha hablado usted de la financiación. Yo, en todo caso, corregirla, no son 7.000 millones, van a ser muchos más, porque el compromiso es llegar al 3,7 y serán 13.000 millones de menos los que tendremos en su momento. Pero, ¿cómo ve usted el pacto territorial? Si realmente ¿cómo debe ser una ley? ¿Hasta qué punto debe llegar una ley estatal con respecto a las competencias de las comunidades autónomas? ¿Cómo ven ustedes esta situación? Usted ha hablado de educación universal y gratuita de 0 a 18 años. Me pareció entenderle. Corríjame, hasta la universidad. Yo lo que le quiero decir si eso implicaría obligatoriedad de enseñanza hasta llegar a la universidad, que fuera obligatoria, o si ustedes creen que la obligatoriedad debe quedar como ahora a los 16 años, porque son cuestiones distintas. Una cosa es asegurar la universalización y dar una plaza gratuita, otra cosa es obligar hasta los 18 años. Y también me gustaría saber si ustedes tienen alguna opinión con respecto a la arquitectura del sistema. Me refiero en este caso a si la arquitectura actual, que llega hasta la primaria, ESO y bachillerato, creen ustedes adecuada con el número de años que tiene, o si, como en su momento se debatió, el bachillerato tendría que pasar a ser de 3 años, o si bien ustedes algunos cambios posibles que hubiera hacer por ahí. Y nos interesa sobre todo esto porque efectivamente nosotros tenemos que ver qué es lo que queremos hacer, si es posible ese pacto educativo, porque si es verdad que todo pacto implica una cesión mutua por parte de todos, tenemos que saber cuáles son esos objetivos que todos los comparecientes ustedes nos presentan para orientarnos cara a ellos. Agradecerle de nuevo su presencia en esta subcomisión y sobre todo la comparecencia que ha tenido y su discurso. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pérez López. Gracias, señora presidenta. Darle las gracias y agradecerle su presencia en nombre de mi grupo a la señora García Rubio, que, por cierto, está aquí como representante del Consejo Escolar del Estado. Y su presencia pues, fue bien vista y avalada por todos los grupos aquí presentes. Y, por cierto, me imagino que también su sindicato recibe subvenciones públicas, tanto regionales como nacionales. Me imagino que también eso es importante que se sepa. Y la verdad es que es bueno escuchar todas las posturas, máxime cuando hay por medio un pacto educativo, en el cual nosotros, después de escucharla, pues nos reafirmamos en la gran necesidad de un pacto educativo por la educación en España. Pero, además de escucharla, pues yo creo, señora García Rubio, que a lo mejor hemos confundido el momento o el sitio. Es decir, las soflamas, las falacias o los prejuicios están muy bien en la calle o en otros ámbitos, pero yo creo que en un ámbito parlamentario, pues creo que hay que venir con cierto rigor. Sinceramente se lo digo, con cierto rigor. Y, por cierto, cuando hay personas fallecidas, como la señora Rita Barberá, por lo menos un respeto. Por lo menos un respeto. Yo creo que cuando usted habla de esos recortes, de esas ratios, de esos profesores, etcétera, creo que usted está pensando en su centro educativo. A mí me gustaría saber cuál es su centro educativo, del cual usted habla, qué ratio tiene, por ejemplo, en secundaria, cuántos profesores están de baja y por qué no se cubren esas bajas, cuántas aulas prefabricadas tiene. Es decir, yo creo que es bueno que usted nos diga y nos ilustre acerca de esa experiencia personal. Porque, claro, mire, usted habla de las reválidas. Yo empecé a estudiar en el año 65. Yo no he tenido nunca una reválida, nunca. Y buena parte de, vamos a llamarle, mi formación fue durante el franquismo, ¿no? Pues no he tenido nunca una reválida. Sí sé por estudios que, por ejemplo, Ginés de los Ríos, en la Segunda República, sí instauró la reválida. Que sepamos, Ginés de los Ríos no es franquista, vamos, creo yo, ¿no? Era un ministro de la Segunda República. Pero ahí sí había ya reválida en la Segunda República. Yo desde el año 65 no conozco que hubiera reválida en España porque yo no la he sufrido. Por cierto, mire, creo que todos
tenemos nuestra historia y todos somos trabajadores porque nos dedicamos a una actividad. Y dentro de eso, pues mire, yo siempre he estudiado y he trabajado y no me ha pasado nada. Y eso no me ha impedido acceder a la universidad ni tener un título universitario. Entonces, mi padre era panadero, nunca he tenido vacaciones, nunca. Y por eso soy mejor o peor que nadie. Pues no, mire usted, no hemos labrado un esfuerzo y mi padre sí tenía claro una cosa, y es que había que esforzarse y había que acceder a los estudios universitarios para conseguir otras metas. Por cierto, también soy profesor de la pública y he tenido clases con 34 y 36 alumnos, brillantísimos y con muy buenos resultados, y he tenido clases con 17 y 13 alumnos, y la verdad es que los resultados no han sido los mismos. Las ratios son importantes, pero no son determinantes para determinadas cosas. Pero es que, mire usted, abandono educativo temprano, porque, por cierto, desde el año 82 todas las leyes educativas han sido socialistas, menos la última, la 11, que está ahora mismo en proceso de implantación. Pero bueno, me imagino que con esta reforma educativa se cambiará sustancialmente, lo cual nosotros en parte también lo apoyamos. Pero se olvida que hay 30 años de historia que no son del Partido Popular, del Partido Socialista, por eso me extrañan algunas manifestaciones anteriores que se han hecho. Pero en el abandono educativo temprano, en el año 2005, el 31%, el año 2010, 28,2%, el año 2015, 20%, 11 puntos de diferencia menor en España, ¿no? Tasa bruta de graduación en el curso 2004-2005 el 69,8, 2009-2010 74,6, 2013-2014 últimos datos disponibles 76,8. Por cierto, comunidades como la de Madrid alcanza ya el 80,2 y Castilla y León el 81,9. Tema de becas. Pues el tema de becas, decirle que en el 2008-2009, por ponerle un ejemplo, 1.144 millones de euros, 582.842 beneficiarios. Curso 2015-2016, 1.416 millones de euros, 863.332 beneficiarios. No han disminuido, han aumentado. Y estos son datos oficiales. Por cierto, yo cuando he tenido becas es porque me la he merecido y además me consta que todo el que tiene derecho a beca la consigue. Y además, ¿sabe usted que el Gobierno de España, a través de su ministerio, habilitó un crédito de 1.000 millones de euros para que todo el mundo que tenía derecho a beca pueda disfrutar de ella? Se dice y se habla del Real Decreto 14/21 de 20 de abril. Es verdad que hubo recortes, pero se obvia de que bastantes de esas medidas ya se han revertido. Y usted sabe que en la sustitución del profesorado, pues ya se ha suprimido el plazo mínimo de los referentes a alumnos con necesidades educativas específicas, los centros educativos con menos de 2 líneas educativas también no está ya vigente, el segundo curso de bachillerato, etcétera, o el incremento de las ratios. Hemos vuelto a las ratios de siempre, 25 alumnos en primaria, 30 en secundaria, 35 en bachillerato. Dígame usted en qué centro educativo ahora hay más ratios que la oficial en este aspecto concreto. Voy terminando, señora presidenta, con su benevolencia. Y luego algo que a nosotros nos llama la atención de una manera increíble, formación profesional. Pues mire, la tasa bruta de escolarización ha aumentado respecto a cursos anteriores. El alumnado ha aumentado. Hay ahora mismo 750.507 alumnos estudiando formación profesional. Yo me imagino que cuando estudian será porque nadie se lo impide, me imagino yo. Los centros que imparten FP, 3.615. Por consiguiente, se dan datos que creo que por lo menos hay que contrastarlos, porque es que si no, al final, las personas que nos escuchen o nos lean, parece que hablamos idiomas diferentes. Y, por cierto, respecto a la religión, pues mire, yo le invito a que haga una visión de lo que pasa en Europa y se dará cuenta que, salvo Francia, todos los países de nuestro entorno sí tienen una materia relacionada con la educación, en diferentes ámbitos o modalidades, pero la tienen salvo Francia. Y yo tampoco conozco ningún centro educativo concertado que se haya hecho rico con el tema de educativo. Al revés, me consta que son muchos profesores que hoy en día el 10% de su sueldo lo están aplicando a una bolsa común para solventar carencias que tienen esos centros educativos. Por tanto, también vemos que hay
diferentes opiniones y diferentes valoraciones y visiones de cómo es la enseñanza concertada, que dicho sea de paso está consagrada en la Constitución española del año 1978. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez. Señora García Rubio tiene por tiempo 10 minutos. Bueno, pues la verdad es que, bueno, son muchas preguntas, ¿no? Las preguntas que se han planteado aquí. Comprenderán que en 10 minutos pues no da para mucho, ¿no? Y no podemos contestar todo lo que aquí se ha planteado. En cualquier caso, nos ponemos a disposición de quien tenga estas dudas para poder solventarlas, aunque no sea en el foro de esta comisión. A mí la verdad es que me llama la atención, ¿no? Me llama la atención que se nos reprochen ciertas cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, sorprendente que todo el mundo quiera dejar claro que Unidos Podemos no nos ha apoyado especialmente ni nos ha ayudado especialmente a estar en esta comisión. No podemos más que discrepar, ¿no? Evidentemente somos el sindicato de estudiantes, somos la organización que el Ministerio de Educación y el Consejo Escolar reconoce como la más representativa de los estudiantes y estamos aquí por derecho propio, pero hay que decir que en la defensa de la educación pública y en poder defender aquí hoy estas palabras, los compañeros de Unidos Podemos han tenido un papel que el resto de intervinientes pues desde luego no han tenido, no en esta comisión, sino en general, con respecto a escuchar la voz de los estudiantes, de las familias trabajadoras en sede parlamentaria y, por supuesto, tampoco en que se lleven a la práctica. Entonces, bueno, creo que es justo reconocer a cada uno lo que hace, ¿no? Y que cada palo aguante su vela. Eso por un lado, ¿no? Luego, bueno, pues también me llama la atención la actitud, ¿no?, de algunos intervinientes cuando explican que yo soy un perfecto ejemplo, ¿no?, de lo que necesita mejorar la educación. La verdad, viniendo de quien vienen, no me lo puedo tomar más que como un halago, un grandísimo halago, porque que el Partido Popular y que los mamporreros del Partido Popular, que son ciudadanos, me digan estas cosas, pues sinceramente... Señora García Rubio, le ruego que retire esa afirmación porque está usted en sede parlamentaria y no como presidenta de la comisión no la puedo aceptar. Bien, pues como decía, el Partido Popular... ¿La retira? Sí. Y el Partido Popular 2.0, que son ciudadanos, ¿no?, que defienden exactamente lo mismo, hagan estas afirmaciones, no me lo puedo tomar más que como un gran halago para mí y para mi organización, ¿no? La verdad es que se nos dice que estamos confundidos cuando venimos a sede parlamentaria a decir cosas que a algunos evidentemente les incomodan mucho, pero que, bueno, que son verdades como puños, ¿no? Y que creo que toda la gente que pueda escuchar lo que hayamos dicho se sentirá fielmente representada con el panorama de la educación y con las culpabilidades también que provocan esta situación, ¿no? Yo creo que aquí hay también confusión, ¿no? Porque, bueno, no tenía la intención de dar ningún mitin, tenía la intención de explicar cuál es nuestra vida cotidiana, los centros de estudio completamente en ruinas por las consecuencias de sus políticas, de las políticas del Partido Popular, pero también, desde luego, hay quien aquí se confunde cuando logra un escaño como diputado, ¿no? Cuando se utiliza ese escaño para poder enriquecerse, cuando se utiliza ese escaño para robar recursos públicos, que en vez de ir a la educación y a la sanidad van a los bolsillos de muchos de sus representantes en muchas provincias, y me parece que eso es completamente inaceptable. Señora García, lamento tenerla que volver a interrumpir porque no conozco ni sé de ningún diputado o diputada que haya utilizado en todos los años de la democracia el escaño para enriquecerse, y le ruego que también retire esa afirmación. Eso no lo puedo retirar porque lo dice la justicia, no lo digo yo, perdone. Lo dice la justicia, que tanto se respeta, ¿no?, supuestamente. Eso es una verdad objetiva. Yo lo siento, pero utilizar el escaño para lo que usted ha dicho, desde luego, no es cierto, y realmente le ruego de nuevo que lo retire. No lo puedo retirar porque cuando se utiliza dinero público al que tienen acceso los cargos elegidos para poder enriquecerse en casos de corrupción, como se ha demostrado a través de la justicia, pues eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y no estoy diciendo ninguna mentira. La justicia reconoce eso. Lo siento muchísimo. Yo soy la primera que siente que eso sea así, pero es así. Mire, no, usted no siente que eso sea así. Sí, yo lo lamento mucho y yo no conozco, le repito, ningún parlamentario que ejerciendo la función de parlamentario haya utilizado el Parlamento para enriquecerse. Lo siento muchísimo, pero no es así.
y, por tanto, yo le pido de nuevo que retire esa afirmación. No, voy a retirar esa acusación, sí. Puede usted continuar. Gracias. Pues como decía, ¿no?, para retomar un poco la respuesta a todo lo que aquí se ha planteado, yo también quería hablar de cuáles son las condiciones de mi centro educativo, que es una escuela de idiomas que está en el barrio de Carabanchel y que también sufre los recortes y sufre las consecuencias de los recortes del Partido Popular. En mi escuela de idiomas no podemos poner el aire acondicionado en verano porque no lo permite la instalación eléctrica. No podemos utilizar las aulas de informática porque no hay personal, porque ha sido despedido por los recortes del Partido Popular. La biblioteca la gestionan jubilados, voluntarios, porque no hay personal que pueda llevar a cabo esa función. Entonces, bueno, simplemente para que ustedes conozcan, porque me da la impresión de que insinúan de que yo no estudio, de que no tengo ni idea, que vengo aquí a, no sé, a contar mi vida, ¿no? No se trata de mi centro de estudios, sino que se trata, lamentablemente, no de esta escuela, sino de la inmensa mayoría de las escuelas públicas que existen en los barrios trabajadores, que son también la inmensa mayoría, ¿no? Por supuesto, las becas, ¿no? Un punto importante que el Partido Popular también se encarga de tratar de, bueno, de dar muchas cifras, ¿no?, y de demostrar que no es cierto, que ellos lo que quieren es que todo el mundo pueda estudiar, ¿no? Mire, hoy, a día de hoy, hay muchos estudiantes, lamentablemente no sabemos cuántos, porque el Ministerio de Educación no da esos datos de forma interesada y consciente, pero hay muchísimos estudiantes, yo diría que miles de estudiantes, que a pesar de haber recibido una beca, a pesar de haber tenido concedida una beca para este curso, hoy, que estamos en el mes de marzo, que quedan 3 meses para acabar el curso, no han visto ni un solo euro de esas becas. Eso es algo que sé que les consta. El otro día mismo el ministro de Educación hacía declaraciones al respecto y, hombre, hablar está muy bien, efectivamente, hablar es gratis, ¿no? Pero luego están los hechos y las actuaciones. Y no se puede decir que se quiere mejorar la educación y que queremos que los hijos de panaderos vayan a la universidad, cuando luego lo que se hace es precisamente colocar a miles de estudiantes al borde del abismo de una forma absolutamente consciente y premeditada. Porque aquí hay un objetivo, sí, que es que los jóvenes que venimos de familias humildes no tengamos formación. ¿Por qué? Porque nosotros, de esta forma, si se nos niega la formación, estaremos el día de mañana en las empresas sin ninguna cualificación, completamente desamparados y teniendo que aceptar las condiciones de esclavitud que cada vez, de una forma más extendida, se están aplicando. Por cierto, no solamente a los jóvenes, sino al conjunto de los trabajadores. Y ese es el objetivo que nosotros precisamente queremos echar atrás y queremos tratar de impedir, que desde luego estamos convencidos de que lo vamos a conseguir, ¿no? Y luego, sinceramente, en fin, sacarse aquí estadísticas, ¿no?, de la manga para demostrar, bueno, no se sabe muy bien qué, ¿no?, que lo que hemos relatado aquí ha sido, no sé, un delirio, ¿no?, o algo por el estilo, pues miren, señores del Partido Popular, yo quiero decirles que pueden ustedes sacar todos los datos, gráficos, estadísticas y lo que quieran, pero tienen un gravísimo problema, que es que la gente va a los centros públicos cada día y cada día se encuentra con la situación que se encuentra, que es lamentable. Yo le quiero hablar de la formación profesional. La semana pasada nos llamaban estudiantes de un centro de Galicia donde nos explicaban que es un módulo de panadería o de pastelería, no recuerdo, y donde nos explicaban que tenían que hacer sus prácticas y elaborar los alimentos con harinas y levaduras caducadas desde hace 2 y 3 años. Sí, sí. Sí, bueno, pues no caduca, se ve que usted cocina bien poco, pero bueno. Sí, los panaderos, bueno, en fin. Señores diputados, señor diputado. En discrepancia. Perdón. No, está en el uso de la palabra la compareciente y le ruego que no interrumpan. Bueno, con productos, con levaduras y con harinas caducadas desde hace 2 y 3 años, que luego, por cierto, tienen que vender al público, ¿no? Esa es la situación que se vive en la formación profesional y, por cierto, hay muchos que ni siquiera pueden acceder a esas miserias, sino que lo que tienen es que están directamente expulsados, que son decenas de miles los estudiantes que no pueden acceder a la formación profesional porque no hay plazas suficientes. Entonces, que nos hablen ahora de otra cosa, pues sinceramente, lo que decía, ¿no? Pueden sacarse todos los datos y estadísticas que quieran, pueden, en fin, vestirse de sevillanas, que es que da igual, porque la realidad es la que es y además es muy pero que muy tozuda, ¿no? También quería hablar del tema de la convivencia, que aquí se ha explicado cuál es se ha preguntado, ¿no?, cuál es el
la posición que nosotros tenemos con este tema, cómo pensamos que se podía mejorar, porque ha salido últimamente mucho en los medios todo el problema del acoso escolar, ¿verdad?, del bullying que sufren algunos chicos y chicas que estudian en centros públicos. Yo, sinceramente, creo que eso también tiene una base material muy concreta, y es que igual que cuando en una casa viven 5 personas o viven 2, las condiciones son muy distintas, exactamente igual pasa cuando se hacinan a los estudiantes en aulas en las que tienen, por ejemplo, menos de 1 metro cuadrado por estudiante. Y no hablo de ningún centro inventado. Por ejemplo, hace 2 años, si no recuerdo mal, en un instituto de Madrid, en el Ciudad de Jaén, hubo una chica que se quitó la vida fruto del acoso escolar que estaba sufriendo. Yo quiero explicarles cuáles eran las condiciones que había en ese centro. No, mire, en ese centro, que tenía capacidad para albergar a 800 alumnos, se albergaba a 1.200 alumnos. En ese centro, que mientras que la Unión Europea recomienda que haya un psicólogo para cada 250 alumnos, había un psicólogo para 1.200 alumnos. En ese instituto lo que hubo fue que se partieron las clases en 2, con paredes fabricadas, para que donde cabían 30 alumnos en un espacio determinado, se redujera exactamente a la mitad. Entonces, claro, tengo que decir que cuando se produjo esta tragedia, la respuesta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid no fue precisamente la de volcarse, sino que no contrataron a un triste psicólogo para que pudiera atender a los alumnos que estaban absolutamente conmocionados por lo que allí había pasado. Y que los psicólogos que atendieron a esos profesores y a esos estudiantes que estaban, claro que sí, consternados y en estado de shock, fueron los que pagaron las APAs de su bolsillo para que se pudiera cubrir esa necesidad. Entonces, no nos vengan a hablar tampoco del acoso escolar y que ustedes defienden otra cosa distinta, porque cuando se ponen las cerillas y la gasolina juntas, pues lo más probable es que haya un gran incendio y que todo salte por los aires. Señora García Rubio tiene que ir terminando porque ya ha pasado su tiempo. Sí, ya voy terminando. Simplemente quería también hacer una mención, ¿no? Se nos ha dicho aquí que solamente somos críticos con el Partido Popular. Evidentemente creo que ha quedado claro que no es así, ¿no? Que tenemos grandísimas críticas, tanto por supuesto a Ciudadanos como también a lo que está haciendo actualmente la dirección del Partido Socialista. Y también tengo que decir, nosotros vamos a salir a la huelga, como les explicábamos, el próximo 9 de marzo, pero nosotros no queremos solamente salir para reivindicar el derecho a la educación para todos y todas y para señalar a los culpables de que eso no sea así, refiriéndonos únicamente al Partido Popular. Nosotros también tenemos que decir que estamos completamente seguros que en Andalucía, donde, por cierto, Susana Díaz ha despedido a más de 5.000 profesores, ha dejado fuera de la FP a 40.000 alumnos y ha recortado 15 millones del presupuesto para la beca 6.000, también habrá muchos estudiantes, profesores y padres que griten precisamente contra quienes han dado un giro completo, un viraje completo, colocándose de forma completamente entregada a los intereses de la derecha, que pensamos que, desde luego, el Partido Socialista no debería defender, porque su propia base pues no son gente en fin, no son ricos ni son banqueros, sino que son trabajadores y gente normal y corriente. Y ya termino simplemente con esta cuestión. Entendemos que nuestras palabras no tienen un gran efecto en el sentido, práctico, ¿no? Un gran efecto sí, porque se indignan, ¿no?, cuando nos piden respeto para Rita Barberá, una gran persona, ¿no? Todos lo sabemos. Entonces, simplemente terminar con una cosa que ya he dicho antes, que es que volveremos a las calles, que es donde realmente se consiguen las cosas, donde se han conseguido toda la vida, donde se han conseguido todos los derechos que hoy tenemos y que defendemos, y que, desde luego, no vamos a parar, no solamente con esta huelga. Si no es suficiente el 9 de marzo, saldremos a más huelgas y a más movilizaciones, y no vamos a permitir que lo que tanto esfuerzo, tanta calle, tanta persecución les costó conseguir a nuestros padres y abuelos en los años 70, nos lo arrebaten ahora un grupito de privilegiados que se creen con derecho a todo. Muchas gracias. Nuestros padres y abuelos en los años 70 nos lo arrebaten ahora un grupito de privilegiados que se creen con derecho a todo. Muchas gracias. Señora García Rubio, para que usted vaya, como presidenta de la comisión, para que usted se vaya tranquila a la calle a hacer lo que tengan que hacer y que crean conveniente hacer, tengo que aclararle una cosa como presidenta de la comisión, porque, como usted ha afirmado al principio, que en esta comisión se habían hecho muchos esfuerzos para evitar que se escuchara la voz del sindicato de estudiantes,
y eso no ha sido así. Creo que usted se refiere a que mostraron su indignación porque no querían que fuera el día 15, como desde la Secretaría de la Comisión se había podido encajar, llamando a todos los demás comparecientes previstos del Consejo Escolar, y ustedes exigían que fuera antes de la manifestación, sus razones tendrán, pues ha podido ser posible que fuera hoy porque el representante de Comisiones Obreras, que era el que iba a intervenir hoy, no puede intervenir hasta el día 21, si no, ustedes hubieran tenido que intervenir el día 15, porque en este Parlamento las normas, los acuerdos, las tomamos los parlamentarios y los miembros de la mesa que representamos a todos los ciudadanos. Piensen lo que piensen, hayan votado al partido que hayan votado, porque los votos son secretos. Por tanto, eso no es así. Por tanto, váyase usted en el convencimiento que nadie ha hecho absolutamente nada, porque nada en contra de que ustedes pudieran intervenir, ni hoy ni el día 15, pero que fueron ustedes los que mostraron su indignación porque les había tocado el día 15 en ese reparto de intervenciones y exigían que fuera antes de la manifestación, y no lo digo yo porque ustedes se hayan dirigido a mí, sino porque se han dirigido a la Secretaría de la Comisión y así lo han manifestado. Por otro lado, también decirle, para que también se vaya tranquila, porque todos los que estamos aquí somos demócratas, todos los que estamos aquí somos hijos de trabajadores de distintas edades y de distintos lugares de España. El mío era ferroviario y no tuve beca. Quiero decirle y no estoy traumatizada. Y no nos da igual lo que los comparecientes expresen, porque venimos aquí a aprender para tratar de solucionar el problema de la educación en nuestro país después de 40 años de democracia, para que en el futuro las cosas vayan mejor y nuestros hombres y mujeres sean los mejores, no solamente en nuestro país, sino en este mundo global. Muchísimas gracias, doña Ana García Rubio.